La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una receta muy tradicional que son natillas de sabor vainilla. La verdad este es un clásico de todas las casas. Les voy a compartir esta receta que a mí en lo personal se me hace muy fácil y muy rica. Espero que la disfruten mucho. Esta receta es ideal para aprovechar las yemas cuando hicimos merengue y utilizamos claras y nos sobran yemas. Es ideal para esas ocasiones. Vamos a comenzar ya con la receta. Las natillas las voy a saborizar con vainilla, en esta ocasión con una vaina de vainilla. Si ustedes utilizan vaina, les recomiendo que la utilicen desde un principio. Si no van a utilizar vaina, van a saborizar en otro momento. ¿Por qué? Porque normalmente la vainilla contiene alcohol y si le ponemos la vainilla se va a evaporar y va a perder mucho el sabor. Yo les voy a avisar en qué momento lo van a hacer si es que van a utilizar vainilla de la normal, ¿sí? Para abrir la vaina van a cortar su vaina por la mitad, tratando de no llegar a la parte de abajo. Ya la voy a abrir y aquí en el centro están todas las semillitas, ¿sí? Y las voy a retirar con esta parte del cuchillo, con la parte que no tiene filo. Las voy a retirar. Miren nada más qué belleza. Esto que ven aquí oscurito son todas las semillitas juntas que se agrupan y eso es lo que le va a dar muchísimo sabor a nuestras natillas. Entonces voy a iniciar vertiendo aquí la leche, no toda la leche, voy a dejar un poquito, aproximadamente unos 100 mililitros y voy a agregar aquí mi vainilla y también voy a agregar mi vaina porque quiero que se saborice muy bien, que tengan bastante sabor a vainilla mis natillas. Entonces voy a agregar también un poquito de azúcar. Del azúcar que tenemos más o menos voy a agregar la mitad. Voy a mezclar un poquito y me voy a ir a la estufa a que se caliente esta mezcla y sobre todo a que la vainilla se infusione y suelte todo su sabor. Entonces me voy a ir y una vez que empiece a hervir voy a apagar el fuego y voy a dejar ahí unos 15 minutos infusionándose la vainilla. Entonces vámonos ya para la estufa. Vamos a encender el fuego y vamos a esperar a que empiece a hervir nuestra mezcla. Voy a revolver un poquito para tratar de disolver el azúcar. Y una vez que nuestra leche ya empiece a hervir, si se fijan se ve un ligero hervor. En este momento ya vamos a apagar el fuego. Vamos a tapar y vamos a dejar infusionar por 10 minutos. Y en lo que está nuestra leche infusionando voy a comenzar a mezclar mis yemas, mi maicena, el resto del azúcar y la leche. Voy a empezar colando las yemas porque si se fijan traen una parte blanca y esa partecita blanca que si no me equivoco creo que se llama chazala, esa parte del huevo como que es una partecita blanca que no es ni clara ni yema. Para que no quede ahí es muy importante primero colarlas. Entonces las vamos a colar muy bien para que se quede aquí en el colador y también si nuestras yemas están un poquito secas, si no las dejamos bien cubiertas, también esa película que se forma arriba de la yema se va a quedar aquí en el colador. Entonces ya tenemos aquí nuestras yemas. Voy a agregar el azúcar y la maicena. Y voy a mezclar muy bien estos tres ingredientes. Voy a agregar el resto de la leche. Y voy a revolver hasta tener una mezcla uniforme. Esta es la mezcla que va a espesar nuestras natillas. Nuestras natillas yo las saboricé con vainilla, pero las pueden saborizar también con canela y las pueden saborizar también con ralladura de limón. Es opcional, es al gusto. A mí la verdad me encanta el sabor vainilla y a veces espolvoreo tantita canela por encima. Entonces vamos por nuestra leche que ya está infusionada. Una vez que tenemos ya nuestra leche infusionada, la vamos a pasar por un colador para retirar la vaina de vainilla, que vamos a regresarla para acá. En este caso no se vino, pero si hay cualquier cosa de la vaina que se quede por aquí. Las semillitas, a ser tan pequeñitas, obviamente van a pasar sin ningún problema.
Y aquí viene uno de los puntos más importantes, que es el temperado. ¿Qué significa? Que vamos a igualar esta temperatura a esta. Esta está muy caliente y esta está fría. Si nosotros vertemos esta aquí, muy probablemente el huevo se va a cocinar. Entonces tenemos que ir poquito a poco vertiendo leche caliente en esta mezcla y revolviendo sin parar para evitar que se nos vaya a cuajar en esta parte las yemas. Entonces voy a agregar un poquito de leche, déjenme me ayudo mejor de estas cucharitas y me voy a ir agregando muy poquito, si se fijan, es muy poquito porque quiero ir igualando las temperaturas poco a poco. Yo creo que con eso es suficiente. Y una vez hecho esto, vamos a regresar las mezclas y nos lo vamos a llevar nuevamente a la estufa a que se cocine y se espesen nuestras natillas. Ahorita están completamente líquidas, entonces vámonos otra vez a la estufa. Y una vez aquí en la estufa vamos a estar pendientes, revolviendo, y sobre todo pendientes de que no se vaya a derramar y de que no se vaya a pegar en la parte de abajo nuestra mezcla. Una vez que empiece a hervir, si se fijan, hasta empieza a sonar porque se empieza a pegar a los lados, por eso es muy importante mantenernos revolviendo, y si es en forma de 8 mejor. Hay que tener el fuego medio bajo para que no se nos vaya a pegar la mezcla. Y una señal es que lo más importante es el punto nappé, que viene siendo que si nosotros pasamos un dedo por la parte de la cuchara, se mantiene una línea. Y en este punto, ya cuando vemos que empezó a hervir, vamos a darle un minutito más para que se cocine muy bien la maicena y ya vamos a servir en nuestras copas. Y cuando ya está lista, vamos a servirla con mucho cuidado en nuestras copas. Y una vez que ya las tenemos frías, las podemos decorar con un poco de canela. Aquí la verdad todavía le falta un poquito enfriarse, pero le vamos a poner a una canela para que vean cómo queda. A mí me gusta llenar las copas hasta arriba, obviamente es opcional, como ustedes prefieran. Y una vez que ya le pusimos la canela, la ponemos en un plato y le agregamos unas soletas. Una vez que nuestra natilla está lista, hay que refrigerarla porque fría es, como saben, más ricas. Espero que aprovechen mucho esta receta y que les sirva mucho, y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.